Bueno, 19 minutos, pasan de las 10 de la noche, vamos a un asunto que no por reiterado deja de ser preocupante. Los analistas lo han advertido ya de forma totalmente oficial y seria, que se está formando una burbuja inmobiliaria, que los alquileres en la región podrían encarecerse todavía más y el miedo a la ocupación hace que unas 2.000 viviendas ni siquiera salgan al mercado por el temor de los propietarios a los ocupas, inquiocupas. Es que ya hay un vocabulario, Sí, ocupas, inquiocupas, que son los que dejan de pagar el alquiler. Bueno, pues llevan 1 año, 2 años y dicen, pues ahora ya no puedo pagar, pues no pago y no hay quien los saque de, y algunos incluso pudiendo pagar. Ah, ¿por qué? Pues porque les sale más barato no pagar que pagar. Por lo que sea, ¿no? Y como no pasa nada, pues... Bueno, pero en 2.000 viviendas que no salen al mercado por miedo, son muchas viviendas. Posiblemente yo te diría que incluso más. ¿Sí? Hay gente, muchas viviendas que han estado en el mercado, gente que a lo mejor en vez de irse de viaje o de comidas o por ahí, pues compran una casa para su hija de 12 años cuando sea mayor que tenga vivienda y mientras tanto la alquilan. Pues muchos de esos dicen, pues mira, con el lío que hay aquí, con todos los problemas en los que me puedo meter, aquí se queda cerrada y arreglado. Y uno de los miedos principales es el de los ocupas. A la gente le da pánico exponer una vivienda que esté en alquiler o venta incluso. Fíjate, los carteles de se vende que tanto se ponían antes, muy pocos veis ahora. Pues por el miedo a los ocupas. O sea, es un miedo latente. Porque además es una figura apoyada desde la Administración. O sea, cuando sacan legislación que no se puede lanzar a alguien que por vulnerabilidad o por lo que sea, pues realmente lo está haciendo es fomentando. De hecho, hay incluso partidos políticos que hacen talleres de ocupación. O sea, que esto es un problema muy serio. Pero el principal problema que tenemos es el del alquiler. Hoy en día, el del alquiler, pues ¿por qué? Porque hay muy poca oferta y mucha demanda. Cuando hay demanda excesiva con respecto a la oferta que hay, pues se está echando del mercado a los más vulnerables. En los viejos tiempos, yo me acuerdo cuando yo empecé en el mundo inmobiliario, en el año 92, 93, 94, pues cuando teníamos una casa en alquiler tardábamos 3, 4 meses en alquilarla. Ahora, si pones un anuncio más de 2 horas, te saturan la oficina. Normalmente, como estrategia las inmobiliarias, ponen el anuncio, máximo 2 horas y fuera. ¿Por qué? Porque tienen ya tanta demanda que se va a alquilar sí o sí, si está en precio, por supuesto. Pero es que ese problema lo va a tener ahora, o lo está empezando a tener, la venta. ¿Por qué? Porque antes, cuando alguien tenía una casa y ya tenía prácticamente la hipoteca pagada, había estado mucho tiempo en ella, pues decidía mejorar. Pues ahora me meto en otra, me meto en una nueva, una construcción nueva. Pero ¿qué ocurre? No hay obra nueva. Como no hay obra nueva, la gente lo que hace es reformar. En vez de vender e irse a otra y sacar esa al mercado, reforman. Como reforman, es la época dorada de los reformistas, pues el mercado se queda vacío de oferta. Y la demanda sigue creciendo, porque piensa que cada año se crean unas 300.000 parejas a nivel nacional. Y el casado casa quiere, o la pareja quiere independizarse. Entonces, no encuentran vivienda, ni de alquiler ni de venta. Ha habido una temporada donde ahora estaba empezando a salir más barato comprar que vender y se estaba volcando mucho mercado del alquiler a la compra. Pero es que ahora tampoco hay oferta de compra. Entonces, corremos un serio riesgo. En Murcia, que hemos tenido precios estables desde 2016 hasta ahora, corremos un serio riesgo de que empiece a crearse, no una burbuja, sino una subida de precios ya para siempre. Porque una burbuja es exactamente una subida de precios o una burbuja... No, una burbuja es algo que digamos que suben artificialmente, pero luego vuelve a lo suyo. Pero es que lo que estamos viendo es que ya no podemos hablar de burbuja, podemos hablar lo mismo que pasa en Europa. ¿En Europa la gente quiere vivir de alquiler? No, quiere comprar igual que aquí, pero no puede. Y entonces aquí nos está empezando a pasar lo mismo. Están subiendo los precios, pero no con idea de que van a bajar con una crisis o lo que sea, sino que se van a quedar ahí. Y eso es un problema muy serio. Pero entonces esa especulación, ¿cómo podemos llegar a...? Porque al final estamos hablando de especulación. No es especulación, las cosas valen lo que valen. Pero sí. Esta taza puede valer €1, pero si no hubiera tazas, ¿cuánto valdría esta taza? Pues tendría otro valor. El mercado tiene que regularse, o sea, en un momento dado se regula, ¿no? De forma... Pero mira, fíjate, hay muchas cosas, por ejemplo, el coste de hacer un edificio nuevo. El coste de hacer un edificio nuevo sin contar el suelo, ni impuestos, ni beneficio de promotor, son unos 1.600 euros metro cuadrado. O sea, una casa de 70 metros útiles, que son 100 construidos, vale, solo hacerla,
si te regalan el suelo, no te cobran impuestos. Estamos hablando de 160.000 euros. Cuando eso, hace unos años, estamos hablando de 800 euros metro cuadrado, el doble. ¿Por qué ha subido tanto? ¿Y cómo conectamos eso con que luego nuestros jóvenes, o sea, las personas de menos de 25 años, no tienen capacidad de poder comprarse una casa? El problema es que, con muy buena intención, se habla mucho, por ejemplo, de la eficiencia energética, de la Agenda 2030, que dice que dentro de X años todo tiene que ser calificaciones energéticas A, pero ¿eso qué supone? Unos materiales totalmente distintos a los habituales. Entonces, lo que antes costaba 800 euros metro cuadrado, ahora cuesta, el código técnico de la edificación, lo que antes costaba 800, ahora cuesta 1.600. Yendo a un símil tonto, imagínate el mundo de la automoción. De repente dicen, oye, ¿cuáles son los coches buenos? Imagínate, por ejemplo, los Mercedes. Pues ahora todos Mercedes. El que antes se compraba, yo qué sé, un Citroën, ahora tiene que comprarse un Mercedes. Un Citroën no vale lo mismo que un Mercedes. Pues en la construcción se está haciendo eso. Se está haciendo todo viviendas de muy alta calidad, lo cual está muy bien, pero lleva a la contra de que el precio también es mucho más alto. Entonces, por eso en Murcia, por ejemplo, solo ves grúas en la zona norte, porque en otras zonas de Murcia no salen los números, porque el mercado no paga esos precios. Y aunque haya solares, no los hay. Y otro problema, los solares. La conversión de suelo en licencia de obra lleva 10 años o más. Entonces, ¿quién puede permitirse eso? Las grandes fortunas, o sea, las grandes promotoras. Las pequeñas promotoras que antes construían a punta pala y había mucha oferta, ya no existen. Entonces se está creando una especie de monopolio, se está subiendo mucho los precios por precio de materiales, por coste de mano de obra, por coste de suelo, porque al haber poco suelo, que no lo he nombrado, no 1.600 euros metro cuadrado, al haber poco suelo, pues el propietario del suelo puede pedir lo que quiera, no compite con nadie. Entonces, pues todo eso es un problema que si no se toman medidas ya, lo vamos a tener en muy breve. Se van a tomar, porque lo de las medidas lo llevamos diciendo, pero no parece, que se vaya a tomar ninguna medida para construir más, para que haya más oferta. El gobierno central, que es quien tiene más mando en esto, solo escucha al sindicato de inquilinas, aunque nos llama y nos reunimos con ellos, pero no nos hacen ni caso, solo hacen caso, van muy ideológicos, no van por el mercado. ¿Y el sindicato de inquilinas qué dice? El sindicato de inquilinas es una sección de Podemos, digamos, o de Sumar. ¿Qué quieren? ¿Qué? ¿Topar los alquileres? No, lo que quieren es que se expropie vivienda, tipo, yo qué sé, Venezuela. Entonces, con eso que queda muy bien en las tabernas, son todo políticas demoscópicas, en la realidad está destrozando el mercado, pero está destrozando a medio y largo plazo. A corto, por supuesto, pero es que nos va a dificultar mucho el medio y largo plazo. Vamos a acabar siendo como Suiza, que hipotecas a 120 años y si tu abuelo contrató una hipoteca, tienes suerte de que tienes casa. Si no, pues te toca ir de alquiler. Y si hay poco alquiler, pues tienes un problema bestial. Y además no hay vivienda social. Hay un montón de temas. Tenemos 7 horas de programa para contarlo. No, el caso es que las cosas están cada vez más complicadas, pero yo también creo que esto es un poco, independientemente de que la Administración no esté haciendo nada, que no lo está haciendo, es un poco a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, tengo una casa, la quiero alquilar, pero como estoy viendo por todos lados que está carísimo y que no hay, pues le subo el precio una barbaridad. Oye, y si tengo suerte y alguien me paga esto por lo que yo estoy por mi casa, pues eso que llevo. Y eso es como una... Pero Tati, es una pescadilla que se muerde la cola. Hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar al que en su momento compró o ha comprado ahora lo que sea, que es un particular, y por otro lado están las hermanitas de la caridad. Las hermanitas de la caridad sí que cuidan de los pobres, no cobran y tal. Pero si yo tengo una vivienda y en vez de mi obligación gestionando mi patrimonio es sacar el máximo partido posible. Ojalá tuviera yo viviendas para alquilar, estoy poniendo un ejemplo, entonces, es normal, las cosas valen lo que valen. O sea, si esta taza en el todo 100 de antes vale €1 y no hay tazas, es el precio, Claro. Una cosa es el valor, esto sí que sería una burbuja. Si de repente no hay tazas. Pero al final, o sea, ¿quién gana? En todo esto que estamos hablando, hay alguien que gana. En todas las partes. En todo procedimiento hay alguien que gana económico. Entonces, realmente nadie. Los únicos que ganan son los que arriesgaron, y repito, y subrayo lo de arriesgaron, porque la gente se creía que la inversión en inmuebles era rentable 100% siempre. Pero en el 2008 nos llevamos una lección. Vimos que mucha gente se arruinó. Y eso puede volver a pasar. O sea, no estamos libres de que vuelva a pasar. Entonces podemos decir que no hemos aprendido mucho, ¿no?, del proceso de 2008.
Algo, pero no mucho, la No verdad. demasiado, ¿no? Pero sobre todo es que en las políticas se habla mucho del problema de vivienda, pero me gustó mucho una cosa que dijo el rey, que dijo que con el tema de vivienda que se escuche a todos, no solo al sindicato de inquilinas, que no sea una cosa política, que no sea una cosa demoscópica, que sea una cosa donde hay un problema, pues lo tenemos que arreglar entre todos, porque no es un problema para ahora, es un problema para mucho tiempo. Entonces, no solo hay que escuchar a un sector, hay que escuchar a todos los sectores. Y no solo escuchar, sino hacer caso. Y hacer caso a los que propongan soluciones de verdad, no al expropiese. Bueno, pues ese es un problema, pero a ese